Retomemos el primer tema del tercer periodo, relaciones en los ecosistemas. Recordemos que las relaciones en los ecosistemas se presentan por las interacciones de los seres vivos con su ambiente. También recordemos que según las necesidades que presentemos los seres humanos, hemos realizado diferentes acciones al ambiente generando transformaciones al entorno de los cuales se han generado daños, como por ejemplo la tala de los árboles al construir carreteras, edificios y casas. También se presentan afectaciones al ecosistema por las contaminaciones y la extracción de diferentes recursos. Recordemos que existen dos tipos de relaciones ecológicas, las cuales son relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. La diferencia entre estos dos tipos de relaciones es que las relaciones intraespecíficas ocurren entre individuos de la misma especie y las relaciones interespecíficas ocurren entre organismos de diferentes especies. Las relaciones intraespecíficas ocurren por competencia entre individuos de la misma especie. Por ejemplo, los leones compiten por su territorio, por su alimento y por buscar pareja. También ocurren por medio de la asociación entre estas especies o de trabajo en equipo como mecanismo de defensa, de protección, del cuidado de sus crías y para su alimentación en el caso que se unen cuando van a cazar alguna presa. En el caso de las colonias, en este tipo de interacciones también ocurre, pero en organismos llamados microorganismos como las bacterias. ¿Para qué se unen o para qué se asocian estas bacterias? Para ser más resistentes. ¿Resistentes a qué? Por ejemplo, contra antibióticos cuando van a ser atacadas. Por otro lado, las relaciones interespecíficas que ocurren entre diferentes especies se presentan, por ejemplo, el parasitismo. Recordemos que el parasitismo, un organismo se beneficia y el otro se perjudica. ¿Quién se perjudica? El hospedero. Por ejemplo, el perro es el hospedero de ese parásito que son las pulgas. Les va a causar siempre un daño. Otro ejemplo sería el parásito de las tenias en nuestros intestinos. Ese parásito nos va a causar un daño siempre. En este tipo de relación interespecífica del parasitismo, un organismo se beneficia y el otro se afecta. Otro tipo de relación interespecífica es la depredación. Ocurre entre un predador y una presa. Aquí también sale beneficiado un organismo, en este caso sería el predador, y se afecta a uno. ¿Cuál se afecta? La presa, que es el que van a cazar, por lo tanto la cual muere. Un ejemplo de ellos es el águila cuando caza al ratón. Otro tipo de relación interespecífica es la competencia. Las especies, recuerden que aquí estamos hablando de relaciones interespecíficas, ocurren entre individuos de diferente especie. Estas especies van a competir por el agua, la luz, el territorio y el alimento. No podemos decir, en el caso anterior de las relaciones intraespecíficas, que van a competir por pareja, porque recordemos que en este tipo de relaciones interespecíficas están compitiendo es individuos de diferente especie. Por ejemplo, las hienas y los leones que compiten por el territorio y el alimento. Otro tipo de relación interespecífica es el amensalismo. El amensalismo ocurre cuando un organismo se perjudica y el otro no se perjudica, el otro se beneficia. Es el caso de los grandes árboles que están en la selva, que ocupan un gran tamaño, impidiendo el paso de la luz para que lo tomen las hierbas que crecen sobre el suelo o incluso pequeños árboles. ¿Quiénes se están beneficiando? Los grandes árboles que logran tomar fácilmente los rayos del sol y evitan que estos rayos pasen para que las hierbas que crecen sobre el suelo lo tomen fácilmente. El comensalismo, que es otro tipo de relación interespecífica, ocurre cuando un organismo se beneficia y el otro no le pasa absolutamente nada, ni se beneficia ni se perjudica, no se afecta para nada. Es el caso de los peces rémora. Recuerden ustedes que los peces rémora viajan debajo de los tiburones. Ellos van a salir beneficiados porque primero van a viajar allí para protegerse de otros depredadores.
y al mismo tiempo se van a alimentar de los residuos que expulsa el tiburón cuando se está alimentando. Pero recuerden que el comensalismo, una especie se beneficia y el otro no. En este caso, quien se está beneficiando es el pez rémora y el tiburón no le pasa absolutamente nada, no le pasa ningún daño, no le causa ningún daño. El mutualismo, que es otro tipo de relación interespecífica, como su palabra lo dice, mutuo, ayuda mutua entre los dos organismos. Ambos organismos se van a beneficiar. Es el caso del pez payaso y las anémonas. El pez payaso vive allí alrededor de las anémonas para protegerse de otros depredadores y al mismo tiempo ayuda a la anémona porque le ayuda a eliminar diferentes residuos de alimento que hayan quedado allí. Aquí podemos observar algunos ejemplos, el mutualismo en el caso del rinoceronte con el ave, la cual le causa un beneficio al rinoceronte porque le quita los insectos que lo molestan y al mismo tiempo el ave se beneficia porque se alimenta de esos insectos. El comensalismo, recordemos que una especie se beneficia y la otra no le pasa absolutamente nada. Es el caso aquí de las aves que hacen sus nidos en las ramas de los árboles para protección y al árbol no le causan ningún daño ni ningún beneficio. En el caso del parasitismo, recordemos que un organismo se beneficia, en este caso el parásito, y el otro se afecta, que sería el hospedero, en este caso las pulgas y los perros. Recordemos que todo parásito siempre va a causar algún tipo de enfermedad, algún daño al otro organismo. La depredación, un organismo o un individuo caza al otro. ¿Quién se beneficia? El predador. ¿Y quién se afecta? La presa. La competencia que observamos entre diferentes especies, recordemos que compiten por el territorio y por el alimento. El amensalismo, aquí está la explicación que les mencionaba, el ejemplo anterior, de los grandes árboles de la selva que logran capturar fácilmente los rayos del sol y van impidiendo el paso de los rayos para que las hierbas que crecen sobre el suelo lo tomen fácilmente. En el amensalismo recordemos que un organismo se beneficia y el otro se perjudica. Aquí podemos observar también en el caso de las relaciones intraespecíficas la unión de bacterias, ¿cierto? La asociación de bacterias a través de las colonias, las cuales se unen para ser más resistentes contra antibióticos cuando ellas están atacando a algún organismo.